2, 1. Muy buenas noches a todos los seguidores de Balicha y muy buenas noches especialmente a las personas que me acompañan hoy día, que ustedes ya seguramente las reconocen, pues no necesitan mayor presentación. Nos acompaña la licenciada en Historia, Mariana Mull de Piz, una gran cusqueñista y profesora honoraria de nuestra primera casa de estudios, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, la licenciada en Antropología, Eldi Flores, hija de nuestro querido y difunto doctor en Antropología, Jorge Flores Ochoa, quien también sigue el camino de Jorge, y su sobrino, Javier Fernando Flores, quien es magíster en Historia y también ejerce como traductor de varios volúmenes importantes, sobre todo de temas históricos. El motivo de esta conversación es la obra de Jorge Flores Ochoa. ¿Y por qué? Porque se ha publicado un compendio muy importante de todas las obras completas, valga la redundancia, de Jorge Flores Ochoa. ¿Cómo comienza esta travesía? Mariana, buenas noches. Buenas noches. Primero, muchísimas gracias por la invitación. El tema lo amerita largamente. Jorge Flores Ochoa es uno de los grandes peruanos del siglo XX y XXI también, y un hombre que anduvo los Andes, sobre todo el corazón de los Andes, que obviamente es el Cusco, ¿no? El libro que vamos a comentar hoy se llama eso, Una vida en los Andes, exactamente. Y yo estoy muy contenta de compartir una vez más esta conversación, no solo contigo, sino también, por supuesto, con Eldi y con Javier, ¿ya? Que no solo es traductor, es editor. Y este es un detalle que vamos a ir eh, presentando, desplegando, desdoblando, ¿ya? ¿Por qué fue así como surgió ese libro y por qué lo tenemos en nuestras manos ahora, ¿no? Muy bien. Comencemos entonces. ¿Cómo comienza la idea de juntar todas las obras de Jorge Flores en un solo libro o en dos tomos, ¿no? De un solo libro? Mira, me van a permitir hacer esta introducción y después les voy a dejar la palabra a los jóvenes. Yo, como sabes, soy viuda de Franklin Peace y Jorge y Emira me abrieron no solo su casa, me abrieron su corazón, su familia, cuando Franklin enviudó. Perdón, cuando enviudé, ¿ya? Eh, entonces me invitaron, comencé a conversar con ellos, a ir con frecuencia, un detalle, otro detalle, y yo ya solo bastaba comprarme mi pasaje y yo estaba en el Cusco. Entonces, todo esto me fue haciendo ver la importancia de reunir la obra de Jorge. Pero Jorge es una persona, porque ya su legado es permanente en nuestro país y está vigente, que le costaba eh, hablar de sí mismo, que lo tomaba un poco como, ¿cómo me voy a promocionar yo mismo? Hay gente que se aloca como, para que le publiquen, le publiquen sus obras completas. No, 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 Jorge iba despacito. No, no, vamos despacio. ¿Ya? Yo ya tenía el precedente marcado por Franklin en haber hecho la edición de los libros de John Murray. Esa es otra historia que en algún momento hablaremos, la relación de Franklin y de Jorge, tanto con John Murray como con John Rowe. Cuando vi cómo Jorge editaba, y me van a permitir mostrarlo, ¿ya? El libro, un compendio de la obra de John Rowe. Esto me parece que es del año 2003, creo que es este libro, ya ni sé exactamente en qué fecha, pero dije, tate, por aquí es la cosa, ¿ya? Y John Rowe también era un hombre dificilongo, no era un hombre fácil, ¿ya? No, ya está todo publicado, no, ya que para qué.
Y Jorge, con una gran calidad humana, fue convenciendo al doctor Rowe para editar en el Cusco este compendio de su obra. Por aquí es la cosa, ¿ya? Pasa el tiempo, ya estamos en el 2013, el 2014, y en el Cusco publican un libro de Franklin. Gracias, y aquí vale la pena mencionarlo, y ese es otro tema, pero la Dirección Regional de Cultura Cusco publica El Dios Creador de Andino, y yo digo, este es el momento de decirle a Jorge. ¿Ya? Por supuesto, Jorge es uno de los presentadores, ¿ya? Entonces yo le voy diciendo, Jorge, ¿sí qué te parece si hacemos tu libro también? Y ahí aparece Javier también, coincide con la presentación de estos libros, y ahí comenzamos a avanzar. Jorge, ¿Estamos hablando de qué año? del 2000, yo creo que Jorge, a ver, Javier, quizás que me corrija, estamos hablando del 2000, yo diría que 2014, 2015. Hace un buen tiempo. ¿Ya? Es que un libro de esta magnitud se decanta. No es una cosa que ya de aquí lo saco como conejos de la chistera, ¿no? Entonces vamos avanzando en el libro con Jorge todavía muy bien, ya colaborando, viendo qué cosa es lo que él quisiera que apareciera, qué cosa es lo que le interesara, ¿no? Y así hemos avanzado. Quizás Eldi y Javier quieran decir Bueno, algo más. yo lo que quisiera preguntarle a Javier es cómo se arma la estructura del libro, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para armar la estructura y la composición del libro? Si tienes el libro, nos gustaría que nos comentes a los que no conocemos el libro, porque por desgracia aún no circula el libro y entonces queremos saber en qué consiste el libro, cuáles son su composición, cómo ha sido pensado, estructurado. A ver, hay dos tipos de autor. Los autores que publican monografías, libros, básicamente, y los que en esencia publican un montón de artículos que quedan dispersos. Entonces, los autores que publican libros son más fáciles de compilar por motivos obvios, ¿no? Los que publican artículos, en cambio, son sumamente complicados porque suelen quedar desperdigados. Y eso además hace que las personas tengan una percepción errada de la obra del autor. Se acuerdan de un aspecto ante lo que comenzaron y se quedan ahí. Entonces, el primer criterio que tenía que hacer al preparar selección era pensar que se debía presentar un panorama lo más completo posible de la obra de Flores Ochoa. La idea era esa, presentar una selección de modo que cualquier lector pudiera tener una buena idea de qué fue lo que quiso hacer en su vida, ¿no? En segundo lugar, quería reunir cosas que estaban bastante dispersas. Algunas eran relativamente fáciles de encontrar, otras han tenido varias ediciones, es cierto, otras eran mucho más complicadas, ¿no? Entonces, pero la idea fue básicamente esa, ¿no? Juntar textos muy dispersos para dar una idea de una obra que para el observador casual resultaba bastante especializada, es decir, una obra centrada en esencia en los pastores, ¿no? Y una de las cosas que sale aquí de la compilación es cómo su obra fue mucho más allá del tema de los pastores, fue mucho más rica y fue además ampliando cada vez más su mira en temas del sur andino. Pero esa fue básicamente la idea, hacer una selección que permitiera que una persona tuviera una buena introducción a la obra de Jorge Flores Ochoa. Obviamente no es completo, ¿no? Obviamente no puedo meter aquí los libros, pero creo que el lector tiene un buen panorama. Como introducción, me parece que está bastante bien lograda. En eso al menos se logró el objetivo. ¿Cuántos son 2 tomos del libro y cuántas partes tienes? ¿Podrías mencionarla? Bueno, a ver, la primera lo armé en torno a varias partes de su trabajo. Un primer tema de los pastores, obviamente, ¿no? La vida de los pastores, su biología, sus costumbres, el parentesco, creencias. Una segunda parte era tecnología andina, porque Jorge Flores siempre pensaba que había que buscar un desarrollo nacional, ¿sí?
pero que eso solo era posible a partir de una revaluación de la cultura andina, porque una cultura decía que se había adaptado a 45.000 años o más, y por tanto tenía algo que decir. Entonces, la tecnología, esos son los temas que él trabajó bastante, y que también fue uno de los primeros en hacerlo, ¿no? O sea, el doctor Patek, por ejemplo, ¿no? Él ya estaba viendo cosas de tecnología en la década del 60, 70. Una tercera parte, esas dos partes son el tomo 1. El tomo 2 ¿ok? comienza con una sección sobre personajes e ideas que han tenido su centro en el Cusco, ¿no? Balcarce, eh, Morote, Murra, y la idea era mostrar ciertas ideas, fuerza que han surgido por ahí, ¿no? Y también precisar unas, ¿cómo puedo ponerlo? Algunas ideas que fuera bueno Jorge Flores sobre temas como el folclore. La cuarta parte era presentar otro campo que trabajó desde bien temprano, que es el mundo de la plástica, ¿no? En concreto, comenzar con el Torito de Pucará, que es un trabajo de 1968 aproximadamente, y luego la pintura mural, perdón, los vasos ceremoniales, ¿no? Pero Luego, la quinta sección, centrarme en el tema de las fiestas, en concreto sobre todo el Corpus, y por último, terminar en una sección sobre el turismo, que también es otro tema que fue pionero, porque él comenzó a ver porque el turismo ya por los 70s, ¿no? Y es un tema que siempre me intrigó, porque él contaba, yo era un niño de esa época, pues él contaba cómo hacía esa investigación, tomaba fotos a los turistas. Y estos al comienzo les gustaba, les divertía, hasta que comenzaban a comportarse como se portan ellos. Entonces no les gustaba y querían pegarle. Entonces siempre contaba cómo, es algo que se me ha quedado, ¿no? Como cuando tú descentras la mirada y pasas de ser el turista a ser alguien que está siendo observado, cambia toda la perspectiva y a las personas no les gusta. Esa fue una de las cosas que me acuerdo, le escuché allá por 1977, más o menos, de esas cosas. Y siempre se reía como los turistas no querían. Entonces, esa es básicamente la idea, ok. mostrar, presentar su obra. Ten cuidado con tu micro, oh, Javier, porque a veces hay vaivenes y se te va un poco la voz. Pero perfecto, capté la estructura y la composición del libro, que también veo que cubre las grandes pasiones de Jorge Flores, ¿no? Desde diversas perspectivas. Ahora vamos a ver cómo ha sido este proceso desde la familia, cómo ha sido el aporte de la casa de Yemira, de los hijos, porque me imagino que buscar datos, encontrar cosas, y no solamente eso, ¿no? Sino también acompañar en la producción de la propia obra de este hombre que vivió con ustedes, pues, años haciendo lo que está en ese libro. Debe haber sido una experiencia vivencial y un aprendizaje muy importante para todos ustedes, Elvi. Bueno, sí, buenas noches primero. En realidad, bueno, lo que decía Mariana, que mi papá era una persona que no era ostentosa ni con el conocimiento, creo que lo tenemos todos. Entonces, cuando surgió la idea, la verdad, de hacer este libro, nosotros al principio no entendíamos la magnitud y la importancia de estos dos documentos, porque sabíamos que había escrito, sabíamos que existían los artículos y no le dábamos el valor a que estén todos, como lo ha explicado Javier y Mariana, en un solo documento. Es cierto que no está toda su obra, está parte de su obra, y ya en el camino fuimos comprometiéndonos más con este proceso cuando ya veíamos la importancia que tenía el contar con toda esta compilación, como dice Javier, que no esté por distintos lugares, sino que la obra de él, que es
bastante, porque empieza con los pastores, luego empieza con las fiestas religiosas, que él cree que hay una religión andina, también con los vasos ceremoniales. Entonces él tiene un camino muy amplio en el trabajo de la antropología, que ha sido su pasión, y entonces ahí entendimos la importancia y nos comprometimos, ¿no? Yo quizás más por el tema de llevar su carrera, ser su colega y a ver si su discípulo, su discípula, no sé cómo, si soy inclusiva. Entonces creo que ahí ya nos interesamos y era buscar las fotos, solicitar los permisos a las entidades que habían publicado. Para este proceso mi papi ya no estaba del todo saludable, entonces había que trabajar también con su memoria, ¿no? O sea, que recuerde, que vea cómo era. Entonces, ha sido interesante el trabajar este proceso, pero también ha sido un poco complejo porque eran remover momentos muy importantes para él y ha sido, mi mamá, por supuesto, desde el principio ha estado recontra emocionada y era la que más entendía y la que más vivía este proceso, ¿no? Nosotros con el tiempo. Y sí, pues cuando ya el libro estaba en proceso, ya estaba en edición, ese era importante porque nosotros hubiésemos querido que salga cuando él estaba vivo y quizás hubiera sido posible, ¿no? Pero toda esta pandemia retrasó muchas cosas y nos evitó darles alegría, que de repente en el fondo tampoco él lo quería, porque como hemos dicho, era muy, muy sencillo, muy simple, entonces esas cosas como que a él no le llenaba. Él, con haber trabajado, con haber publicado, con haber conversado con los alumnos, con haber compartido, se sentía ya satisfecho. Entonces, mucho interés. Personalmente, él al final ya no le ponía, quizás también por su memoria debilitada. Sí, lo tomaba como algo así sencillo, ¿no? No era algo que quizás le llenaba como podría ser para otras personas, ¿no? Va a salir publicada mis obras, no. Pero creo que sí, en el momento que hicimos los agradecimientos que los trabajó conmigo, fue muy elocuente en recordar todas aquellas personas que a lo largo de su vida habían sido parte de esos logros, ¿no? Y él era muy reconocido porque siempre había encontrado alguien que lo ayudara, como Bermejo al principio, que lo llevó a Paratía, como John Murra, con el que se conoció y también le abrió una oportunidad de que lo conozcan en el mundo. Y de ahí él ya con su conocimiento y su persistencia quedarse y ser lo que ha sido y lo que representa hoy para nosotros, su familia y sobre todo para las ciencias sociales en el Cusco y en el Perú. Realmente una experiencia interesante de los tres actores, la familia, el acompañamiento, el hecho de vivir junto con Jorge este momento, este tramo final de su vida. Es bien interesante, ¿no? Como un hombre comienza en el año 14, un hombre viril, tanto de mente como de vitalidad, comienza a pensar en recoger su obra y su vida paralelamente se va apagando mientras ese documento va tomando cuerpo y forma, ¿no? Es como que la velita que se apaga de la vida, pero surge este precioso documento que si bien no cubre toda la riqueza del trabajo de Jorge Flores Ochoa, pues es un reconocimiento que se hace con su permiso, su supervisión en gran parte, y al final, con el apoyo de Eldi y Mariana y Javier y Yemira, por supuesto, logra el compendio que nosotros tenemos, en algún momento tendremos en la mano, espero. Y bueno, mi felicitación por eso, por dejarnos los tres tener esa posibilidad, que sí es útil tener las obras de un autor juntas. Es útil para un estudioso, es útil para una persona que recién se va a acercar a las ciencias sociales, es útil porque ves cómo es la vida de este hombre al ver cada paso que va dando en la vida. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte, Mariana, eh, ¿qué encuentras tú dentro de el trabajo que se ha compilado, que se ha editado?
¿qué capítulo escogerías tú? ¿Qué le sugerirías tú al público, a los lectores que tuvieran que leer como primera búsqueda, ¿no? Como primer intento? Perdona, Patricia, ¿me vas a permitir que yo, antes de contestar tu pregunta, vea un aspecto que son los editores, ¿ya? En realidad yo creo que desde el año 14 ya venía pensando que esto había que hacerlo, ¿ya? Pero es en el año 15, cuando es director, como te digo, el arquitecto Ricardo Ruiz Caro, pero después recordemos la inestabilidad del sector cultura en nuestro país. Así es. Desde el 2016, ya no sé si son 10, 12, 15 ministros, y cada ministro cambia el director en el Cusco, cambia el director en el Cusco. Entonces yo aquí quiero rescatar cómo los funcionarios públicos del sector cultura en el Cusco, no hubo uno que no entendiera la magnitud de la importancia de de editar este libro. Muy ¿Ya? válido tu comentario, Mariana. Esto para mí es un logro del vilipendiado, golpeado, ¡oh! ¿Qué cosa no se dice? Ya sabemos del Instituto Nacional de Cultura. Y aquí me vas a permitir hablar un poco más del libro todavía. No voy a contestar exactamente, pero aquí esta carátula, este diseño es de Jorge Flores Nájar, que es un artista, ¿ya? Y es él el que, yo me acuerdo con mucha emoción, yo pues los veo como unos bebés, ¿ya? Son de la edad de mis hijos, ¿ya? Entonces yo los quiero muchísimo, muchísimo. No, yo no soy una persona a estarlo diciendo, pero es así, ¿no? Entonces yo recuerdo a Jorge el día que yo regresé muy contenta, mírale, porque fuimos Javier y yo solos, no podíamos ir con Jorge. Y le digo, nos aceptaron la idea, ¿ya? Entonces, este diseño de la carátula, de todo esto, es de Jorge Flores Nájar, ¿ya? Y yo quisiera mostrar aquí el sello. Jorge con una gran, decía, no, yo no quiero que vaya en la carátula, yo no quiero que lo distorsione. Y con una gran flexibilidad y comprensión de los funcionarios, que no quiero entrar a estar diciendo nombres y nombres y nombres y nombres, porque de repente me quedo corta. Y hay alguien de que alguien me olvido y fundía. Pero este sello lo dice todo, ¿no? La identidad cusqueña que Jorge aglutina, que Jorge cohesiona. Este es para mí un aporte muy, muy, muy fuerte de Jorge. Un apoyo del INC sin Incondicional. condiciones. Incondicional. Y por Cosa supuesto que aquí realmente dice mucho de Jorge, que se supo ganar ese respeto, ¿no? Así es, así es, así es. Yo sí insistiría en mi pregunta, Mariana, porque la obra es vasta y los lectores y las personas que no conocemos la obra en el supuesto de mucha gente joven que no conoce todavía la obra de Jorge Flores, por ejemplo, ¿por dónde comenzaría a mirar ese libro? Bueno, yo soy partidaria de que los libros se leen desde la primera página hasta la última. Uno va en orden, va avanzando. Porque en ese sentido ya Javier nos ha presentado la secuencia, la estructura del libro, ¿no? Entonces yo en ese sentido sí diría mantener esa estructura. Lo que sí no es en ninguna crítica a los editores, pero sí me da un poquito de pena, como ya lo hemos hablado con Javier, que las fotos no hayan salido en su magnitud, en su importancia. Qué pena que no haya habido recursos para poner las fotos en colores, porque Jorge era un magnífico fotógrafo, ¿ya? De una sensibilidad, de un ver, su ojo, ¿ya? El ojo del fotógrafo, no un fotógrafo profesional, yo creo que si alguien podría haber dictado un curso de antropología fotográfica, es Jorge. Sí, yo quiero destacar quizás
la parte más importante es para mí este texto que ya no sé bien cómo se llama, quizás Javier me puede, que compartía mucho con Franklin, es esta imagen de la fotografía que lamentablemente no sale bien, en que el Inca no muere por garrote, Atahualpa, sino muere decapitado, que es la versión andina de cómo la población andina visualizó la muerte, el ajusticiamiento que tienen los españoles del Inca. A mí, principalmente, no puedo negarlo, que mi sesgo va por la parte histórica de la obra de Jorge. ¿Ya? Okay. Yo puedo entender muy bien la antropología, por supuesto, la antropología es la historia de los pueblos que no escriben su historia, ¿ya? Pero Jorge maneja muy bien el documento también. No todos los antropólogos saben leer documentos y Jorge lo hace magníficamente bien. Y lee también el documento pictórico, como lo que te he dicho, la foto esta que ya ni sé en qué página está, Javiercito nos dirá porque él por supuesto conoce mucho mejor que yo esa parte, ¿no? Javier, entonces, ¿nos puedes ayudar tú de qué artículo se trata y en qué página está? Tienes que abrir tu micro. En la página 26. ¿Y cómo se llama el artículo? No, es que la foto está en el artículo de Mariana. Ah, ya. Porque la verdad es esa. Sí, fue algo que compartió mucho con Franklin. Franklin incluso tiene esa carátula en uno de sus primeros libros del año 72, porque Jorge le consiguió la foto. Bueno, y la foto, sí. Vamos a hacerle la misma pregunta a Eli, desde el punto de vista de la antropología. ¿Qué parte del libro recomendarías tú que se lea? Yo sé que todos tenemos que leer todo el libro, eso es obvio, como dice Mariana, pero el libro está estructurado de tal manera que uno puede ir a la fiesta, puede ir a la plástica, puede ir al pastoreo. ¿Qué lo identifica a tu padre en ese libro, pero así de saque el libro? Para mí, Pastores de Paratía, ¿no? Porque sí, es su primer libro. Mira, justo acá tengo la tesis que él hizo. Esta es la primera publicación, después ya salió esta, bueno, ya sí ha ido saliendo, ¿no? Y yo pienso que esta sí, porque él encontró en los Pastores de Paratía, más allá de los músicos, que es lo que a él impresionó primero, ¿no? Ver esos músicos en la Candelaria, y cuando ya se acercó, es que era una sociedad, una cultura de los Andes, de una zona muy alta, de una zona pobre también, y entonces él empezaba a entender lo andino desde ese momento, una andinidad que no le entendían por los años 60 la mayoría de peruanos, ¿no? Menos cusqueños. Entonces también fue un proceso que él tuvo que vivir de rechazo, ¿no? Le decían el andino, lo calificaban, ¿no? De algo que ahora todos nos sentimos orgullosos. Quiero leer algo, porque en lo que iba yo organizando sus documentos, encontré una autobiografía que él ha hecho de él y que nos muestra cómo es él, ¿no? Dice, la sociedad y la cultura andina me son accesibles gracias a la antropología. Lo que para otros es objeto de estudio, para mí es la esencia permanente de mi existir. Entonces, este conocimiento del Ande que él empezó a tener en los años 60 fue parte de su vivencia, y como tú en el momento leí de ti, ¿no? Ese quedarse en el Cusco, ser el provinciano, o sea, desde la provincia proyectarse hacia el Perú, hacia el extranjero, ha sido para él una lucha constante, ¿no? Porque siempre han dicho, ¿y qué hace él aquí en Cusco? ¿Por qué no se va? ¿Por qué toca estos temas? ¿Por qué habla del turismo? ¿Por qué habla del otro? Entonces, porque, como dice Mariana, él tenía un conocimiento, él tenía un manejo, no solo de la antropología, tenía de la etnohistoria, de la etnografía, tenía también de la historia. Él, Mariana lo dice, es un fotógrafo. Él con Lucho Barreda iniciaron en la UNSAC el curso de antropología, ¿cómo le llamó?
en video, no me acuerdo el curso cómo era, pero él empezaron a hacer de la antropología a través de la filmación de las situaciones, de las fiestas, antropología, y que fue importante, y después en el Tincuy también les dio un espacio a los estudiantes. Entonces él siempre estaba un poco a la vanguardia, pero sin perder esa esencia de la importancia de lo andino, de los Andes, de lo nuestro, ¿no? Y proyectándolo hacia esto. Entonces yo pienso que Pastores de Paratía es lo que deberíamos empezar, porque para los que somos de ciencias sociales, en realidad luego lo entendí yo, era el libro pionero también para entender lo que es etnografía, porque ahí tienes de todo, ¿no? Religión, tienes idioma, tienes hasta las relaciones de género de las que tanto se hablan hoy, ¿no? Están también plasmadas en este libro. Entonces yo creo que es importante primero leer esa parte del libro. El libro, ok. Entonces, ¿estarías de acuerdo con Mariana que hay que comenzar por el principio? Sí. Javier, ¿tú qué sugerirías como editor, como lector, como estudioso de la historia y conocedor de la obra de Jorge? ¿Qué sugerirías a los lectores que leyeran? O seguramente también me dirás todo, ¿no? Pero te pido que escojas algo. Yo me inclino por las fiestas. La quinta parte es la que más me divirtió, ¿no? Digamos que, ¿cómo lo puedo poner? Yo conocí muy niño Cusco, llegué con la cabeza de la reforma agraria, y una de las primeras cosas que me llamó la atención, que me había llamado la atención por fotos que había visto antes, pero una de las primeras cosas que me llamó la atención fue ver danzantes, ¿no? Que ya no estaban bailando, estaban yéndose, pero me intrigaba verlo. Y desde ahí, cada vez que iba a Cusco y veía fiestas, me intrigaba mucho eso, ¿no? Digamos que no le sentía que tenía otra racionalidad. Y entonces siempre es un tema que me ha intrigado desde niño, el tema de la fiesta, ¿no? Y los textos que hay aquí, sobre todo el que es sobre el Coyuriti, que es sobre el Corpus, son de los que más llegó a trabajar al final de su vida, ¿no? A mí me fascinan, porque además de ser una descripción muy detallada, además de lograr precisar varias cosas, por ejemplo, precisar que los pauluchas no son osos, no son camélidos, ¿no? Hay una habilidad para contarlo con una finura por el detalle etnográfico, y además uno siente un inmenso cariño por la tierra, ¿no? Es decir, es el cariño que comentaba vez pasada con una colega, como en general en el Perú, en ciencias sociales los libros son muy aburridos. ¿Por Exactamente. qué? Porque en general se dedican a analizar, ¿no?, lo más objetivamente posible y lo más aburridamente posible también, ¿no? En cambio aquí uno siente un inmenso cariño, ¿no?, y una habilidad para ir a los detalles sin perder la totalidad, que hace que sea mucho más interesante y atractivo la lectura, ¿no? Pero hay una cosa que quería señalar, y es como si algo quise lograr con la compilación fue mostrar cómo en la obra de Jorge Flores hay una ambición por poder captar la totalidad del fenómeno social. Es decir, poder captarlo desde el espacio regional e ir subiendo por distintos niveles para tratar de aprehender el conjunto de la producción humana, ¿no? Obviamente hay vacíos, ¿no? Uno no puede escribir todo, pero hay una ambición de totalidad que es bastante, ¿cómo puedo poner?, inusual, ¿no? Uno puede decir quiero hacer eso, pero muy pocos lo han logrado de cierto modo. Y creo que aquí hay una visión bastante totalizante de la sociedad peruana, del sur andino en realidad, ¿no? Y eso creo que es tal vez al final lo que más me gusta de las fiestas, porque las fiestas permiten poner todo en movimiento, ¿no? En realidad, para poder entender bien la parte de las fiestas, tienes que poder haber leído Los Pastores, por ejemplo. Entonces, sí, hay que leerlo para entenderlo bien, pero me quedo con las fiestas, ¿no? Por momento siento que estoy ahí adentro. Quiero abundar o rescatar este comentario que acabas de hacer, Javier, porque efectivamente, tú lo has dicho, hay muchos intelectuales que escriben,
pero hay pocos que pueden hacer entretenido un texto etnográfico, un texto de ciencias sociales, y Jorge era uno de los que en el Cusco y en su generación, me parece, de científicos sociales, pudo hacer grata la lectura de algo, de un tema que podía muy bien ser complicado, ¿no? Y creo que sí hizo un aporte a la tranquilidad de los lectores al darles también esa facilidad de tener una prosa clara y un buen uso del idioma, que no todos lo tienen lamentablemente dentro de las ciencias sociales, y eso hay que obviamente reconocerlo, ¿no? Porque creo que se distinguió en ambos casos, en recoger y en saber transmitir eso que estaba recogiendo de forma escrita. Porque la mayoría de nuestros paisanos y nosotros mismos somos de cultura oral. Hablamos más, escribimos menos. Y hasta ahora la escritura sigue siendo bastante lenta, ¿no? En todo lo que es las ciencias sociales y la propia generalidad de la, del arte. Se ha congelado la imagen. Eh, la imagen de quién se ha congelado, la mía. A ver, Mariana. Mariana. No, si estás, Mariana tal vez se ha congelado. Sí, Mariana se ha congelado. A ver, Mariana salió. Está conectando. Está conectado, ya, ok. Estamos bien. Entonces sí creo... Yo no he tocado nada porque yo esto le tengo mucho miedo. Uy, ya. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javier, en la prosa de Jorge Flores Ochoa. Quisiera continuar con Mariana, ya que nos ha dado su punto de vista de la lectura y de cómo debe enfrentar el lector la obra, ¿no? Son 2 tomos voluminosos y uno tiene que tener motivación seguramente para enfrentarse si es que no lo conoce, ¿no? Entonces sí me parecía pertinente hacer esa pregunta. Pero ahora la pregunta sería, aunque parezca redundante, ¿por qué hay que leer a Jorge Flores Ochoa? Mariana. Hay que leer a Jorge Flores Ochoa porque Jorge Flores Ochoa nos introduce, ha dejado una obra escrita y nos introduce en el mundo andino, con una sinceridad, con una transparencia, con una sensibilidad que pocos autores tienen. Ya lo dijo Eldi. Y en ese sentido quiero yo destacarlo. ¿Sí? Ahora, tú dijiste algo que yo quisiera retomar en Jorge. Y yo confío que, al igual que con Franklin, hayan quedado bastantes grabaciones de Jorge como expositor. Jorge era magnífico expositor. Tenía un tono de voz, cuando exponía, muy agradable, y Jorge no leía sus exposiciones, las planteaba, las exponía. Entonces, el Jorge expositor, que yo estoy convencida que tienen que haber quedado muy buenas grabaciones de él y que hay que cuidar, ¿no? Porque ese es un material muy, muy frágil, es bien importante. Y hay algo más en este libro que me voy a permitir, Patricia, hablar, y son los mapas. Mariana. Y son los mapas, ¿ya? Conversados muy bien entre Javier, que ya voy a insistir un poquito más, también después me vas a permitir con Javier como editor, y otro exalumno de Franklin, me parece que es como Javier, o no sé si es mayor que Javier, que es Nicanor Domínguez, que es un historiador que tiene habilidad para hacer mapas. Y si bien la obra de Jorge incluía mapas, Javier y Nicanor Domínguez combinan, y ellos lo hacen entre ellos, ¿ya? Y Nicanor hace los mapas. Yo aquí quisiera destacar, y Eldi podrá comentarlo,
el mapa de la, que es el que voy a comentar, el mapa de la página 227 del primer volumen, donde aparece Tuxtla. Yo recuerdo que cuando... Quizá Javier nos pueda mostrar la foto del mapa mientras Yo la Mariana tengo acá, habla. yo la tengo aquí, ¿ya? Y yo quisiera que Eldi, cuando ha recordado la primera ida, está aquí el mapa, ¿Ya? ¿ya? ¿Estamos viendo? Sí, 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 efectivamente. no sé si Sí se ve. Sí, a los lectores les insisto, la página 227, y después hay mapas por muchas partes, pero es un magnífico trabajo editorial esta combinación de Javier, que obviamente conocía muy bien a Jorge, y Nicanor, que no era bueno, no tenía por qué conocer a Jorge como lo conocía su familia, pero capta muy bien esta coherencia, ¿no? Y estos mapas son muy valiosos. Como digo, solo he mencionado en el que aparece Tuxtla, que es un momento muy importante en la vida, y que yo tengo una muy linda fotografía que te la voy a pasar, el día que ellos se iban a Tuxtla y nosotros nos íbamos, Franklin y yo, con nuestros hijos regresábamos a Lima. Todavía Jorge, hijo, no había nacido, y sí está Miguelito. Eli, con respecto, ¿tienes algo que decir? Bueno, Tuxtla es una zona en Sicuani, altura, que la Universidad de Pomona College y con Ralph Bolton vinieron a hacer un estudio de las zonas altas de pastoreo en Sicuani, y mi papá nos llevó en todas las vacaciones a hacer el trabajo de campo con él. Y lo que más recuerdo, porque yo tendría alrededor de 5 años, es que vivíamos en una choza que no tenía ventanas ni puerta, la puerta era de plástico, las ventanas igual, y mi papá se iba toda la mañana a hacer trabajo de campo, mi mamá a veces iba con él o a veces se quedaba con nosotros y teníamos nosotros que cuidar, pues porque había mucho perro, tú sabes que en la Puna hay bastante perro, y teníamos que cuidar que entren a la casa. Entonces fue una experiencia muy interesante porque nosotros tres éramos chicos, ¿no? Mi hermano mayor tendría pues ni menos de 10 años, y fue una experiencia interesante haber vivido en la Puna, porque era todo nevado, en una zona fría y bueno, pues vivir en una choza como viven en las comunidades, y creo que nadie o pocos deben tener esa experiencia que he tenido yo y hemos tenido mis hermanos, de realmente vivir el Ande, ¿no? En su magnitud, y gracias a que él estaba haciendo su trabajo de campo. Entonces él, aparte de ser una persona estudiosa y dedicada, pues esa era también una persona muy ligada a su familia, muy interesada por su familia, y nos llevó a nosotros a vivir esa experiencia, y creo que ha sido quizás también ahí el inicio de mi interés por la antropología y por el trabajo sobre todo que hacía él, ¿no? Porque yo, como toda hija, admiraba mucho a su padre, ¿no? A esa relación entre hija y padre es muy fuerte, y creo que no soy la excepción, y sí, pues ha sido una experiencia muy simpática el haber estado esos 3 meses en Tuxtla, siempre lo tengo en mi recuerdo. Javier, con respecto a los mapas, que según Mariana comenta, hay muchos en la zona. Esta fue una solicitud de Jorge para, digamos, ubicar el sitio de trabajo, y ustedes hicieron el correspondiente mapa bajo la dirección, bajo los consejos de Jorge. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este proceso? Los textos originales tenían gente croquis, no mapas. No, salvo el libro sobre Paratía, salvo ese día había croquis. Entonces, bueno, una cosa que siempre he tenido desde niño, me fascinan los mapas, me gustan. Me puedo pasar horas viendo mapas, ¿no? Incluso en el colegio aprendimos cómo levantar un mapa, y hasta hace poco sabía cómo mover mi teodolito para hacer un mapa, ¿no? Ya me he olvidado, porque no cojo uno hace unos 46 años más o menos. Pero sabíamos hacer mapas, todavía puedo coger un mapa y hacer el perfil de una zona, nada más viéndolo, en fin. Y Nicanor también va por ese lado, ¿no? Y en la facultad, en eso coincidíamos los dos, nos gustaban los mapas, y como estaba en esa época muy de moda la historiografía francesa, la escuela de Annales, que privilegia mucho los mapas, el espacio, el estudio geográfico, nos reforzó esa idea. Y coincidimos con Alberto Flores Galindo, que también le gustaban los mapas, aunque él en general los usaba muy poco. Entonces, cuando
hacía la compilación, la primera cosa que se me ocurrió era que los croquis tenían que ser mapas bien hechos, ¿no? Ya no un croquis, sino un mapa auténtico, y que había textos como el de la pintura mural, que sería reforzado si se podía mostrar la distribución espacial de la pintura a través de un mapa, ¿no? Claro, ¿en qué zonas están? Claro. Sí, o por ejemplo, cuando va de Machu Picchu, hay muchas partes de la zona que él menciona que la persona promedio no iba a conocer, entonces un mapa de Machu Picchu, ¿no? Y, igual, hay un mapa de, si no recuerdo, Coyuriti, porque es una de las cosas que, para mi sorpresa, ¿no? Es bien complicado encontrar un mapa de la región. He encontrado muchos croquis, pero mapas de Coyuriti no he encontrado. Entonces dije, quiero un mapa de Coyuriti, ¿no? Entonces la idea era tratar de complementar en lo posible los textos con mapas, ¿no? Había unos croquis, mapas propiamente dichos, a ver, ¿cuál había? Los dos de Paratica. Sí, los demás eran croquis. Entonces la idea fue modernizar eso, ¿no? Y convertirlos en mapas, en el sentido de la palabra. Claro, y eran más didácticos y más representativos de aquello que se quería mostrar, ¿no? Bueno, esta conversación nos está llevando a varios niveles, ¿no? Mediante cada una de vuestras intervenciones, no solamente conocemos el contenido de la obra que ustedes han logrado, sino también al hombre, su familia, cada uno de ustedes va diciendo algo que realmente nos hace sentir que hablamos de él como si estuviera aquí hoy, ¿no? A Jorge le gustaba, Jorge aquí, Jorge allá, no se ha ido y creo que nunca se va a ir, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, preguntar a Eldi qué planes tiene con respecto a lo que acaba de decir Mariana, ¿no? Es, es vasta la obra de Jorge y tiene, yo me imagino, por citar nada más mi experiencia periodística con él o de amistad con él, debe tener grabaciones en cassettes, un montón, de música de todo el ande y de música de fiestas, debe tener videos, fotografías, debe tener anotaciones, libretas y temas seguramente que quería trabajar y no logró terminar de trabajar porque un proyecto le ganó, lo que sucede muchas veces con los investigadores y los científicos sociales y encima profesor universitario, ¿no? ¿Tienen alguna idea ustedes como familia para poner el legado de tu padre de tal manera que se preserve y además sea un aporte para los estudiosos, para los estudiantes de ciencias sociales y quizás para el público en general? Sí, la verdad que él ha dejado, como tú dices, es una biblioteca primero, porque él siempre compraba libros, era su pasión y la lectura era para él muy importante. Entonces, siquiera habrá cerca de unos 3.000 libros, si no es más. Esa es la biblioteca que él tiene especializada en ciencias sociales, que estamos pensando que tiene que llegar pues al público y vamos a ver de donarla a alguna institución, sea la municipal, la biblioteca municipal, quizás a la universidad. Estamos viendo, ¿no? Porque queremos que realmente se dé uso, no que la abandone en un lugar y bueno, se olvide hasta nuevo interés, ¿no? Entonces todavía lo estamos analizando. Eso por un lado, porque no solo tiene, como bien has mencionado, libros, tiene un montón de música que él ha grabado de fiestas, de situaciones, eventos que ha ido, incluso al principio él grababa en esos equipos que las cintas son magnetofónicas, no sé cómo se llama, y lo ha dado a la Católica, por ejemplo. Entonces en la Católica lo han pasado y creo que hay un repositorio de su música, la verdad, que no estamos muy seguros de ello y queremos también hacer seguimiento. Tiene muchísima fotografía de las fiestas religiosas, que era su pasión también, de las fiestas populares, no solo de Cusco, de Puno y donde él fuese, ¿no? O sea, siempre estaba haciendo sus libretas de campo, tiene las libretas de campo, tiene cuadernos de campo, o sea, tiene bastante información que recién la vamos a organizar porque
En realidad es cuando tú tienes a la persona cerca, no valoras la importancia, porque bueno, está acá, y bueno, cualquier rato preguntarle a él era más fácil que ir a buscar directamente algo, ¿no? Entonces, estamos recién en ese proceso, no ha pasado un año y creo que para el año vamos a ya tomar decisiones concretas. Por lo pronto, el TINCU y ese encuentro anual que él desarrollaba cada agosto en el mes de la Pachamama se va a continuar desde este año, ¿no? Con los alumnos que en realidad quieren ellos trabajarlo, ¿no? Y bueno, hemos decidido que sí, porque es importante hacer un espacio relevante para los científicos sociales, a estudiantes extranjeros, donde podían dar a conocer sus trabajos, no necesariamente concluidos, pero sí avances. Entonces, creo que es un espacio que se debe mantener. Están las grabaciones de los tincuis radiales también. Entonces, hay mucho material que se puede trabajar y que es importante, pues, darlo a conocer, ¿no? No solo guardarlo por el cariño que puede representar para nosotros, pero creo que es también momento que esa trascendencia que él ha generado a su partida, pues sea también tangible con la obra que él ha generado, con los libros que él ha adquirido y con todo lo que etnográficamente él ha ido generando. Entonces, creo que por ahí Creo que algo va. que se nos está pasando en esta conversación, bueno, se nos están pasando muchas cosas porque la obra de Jorge es muy vasta, pero quiero recordar algo que vi también así de primera mano, primero por cajas y amontonado, que es el Museo Inca, ¿no? Que ahora está en la casa del almirante y que él se tomó el trabajo de organizar con un equipo, obviamente, de la universidad, pero se tomó tan en serio que yo sugiero, ¿no? Que quizás para el año se pueda hacer una exposición en ese museo de algunas de las piezas logradas por Jorge, de toda esta cantidad de material etnográfico, ya sea visual, auditivo, fotográfico. eh, Creo que sería una exposición realmente maravillosa, no solamente para honrar su memoria, sino para difundir su obra, que no solamente es escrita, ¿no? Sino también de un contenido maravilloso en lo visual, en lo auditivo y en lo fotográfico y fílmico. Entonces creo, Eldi, que tu tarea es bastante fuerte, ¿no? Es verdad, nosotros para el año, bueno, la verdad que la pandemia, pues, como todos sabemos, es una situación muy compleja, Es no verdad. ha permitido despedirnos de él como hubiésemos querido. Creo que eso es todavía lo que guardamos. Él se merecía una despedida diferente, eh, con todo, no sé si honores, pero creo que con el cariño de toda la gente que sabemos lo quería. Y el año esperamos poder hacer esto. Y sí, también tenemos sus cámaras fotográficas, tenemos también objetos de cerámica que en sus trabajos de campo ha encontrado, tenemos cuadros, o sea, hay muchas cosas que nos gustaría quizás hacer una exposición, también lo hemos pensado, de todo eso que él representa, que todavía en lo que él está presente, ¿no? Porque parte del ser antropólogo, del haber recogido trabajo de campo, es todo lo que él generaba, su libreta, su cámara fotográfica, su regrabadora, su filmadora, ¿no? Era uno de los primeros aquí, incluso antes de los comunicadores que andaba en las fiestas, pues con su video, con su video tomando, tiene cassettes de fiestas que mucha gente no conocía y él ha hecho conocer, ¿no? Por ejemplo, hay el Cuchuy, que es una lucha entre españoles e incas. Ahorita no recuerdo dónde es el lugar, pero es una fiesta importante en ese distrito que nadie la conoce y que la ha registrado sin ir muy lejos, Coyoriti, como bien lo mencionaba Javier,
él ha ido hace, bueno, el 2004 eran 40 años que había ido, ya son casi 60, me imagino que habría ido él, cuando no había nadie, cuando no era lo que hoy es esa fiesta, y él también tiene fotos, registros y anotaciones que creo que se deben compartir para ver cómo evoluciona, y es donde entra el tema del turismo, que Javier también lo menciona, ¿no? Él ha sido muy crítico siempre con el turismo, Así con es. esta actividad, porque él sentía que se estaba haciendo la cultura para el turista, ¿no? Entonces eso no le gustaba a él, porque él, y ahora estamos pasando factura realmente, habernos dedicado como Cusco solo al turismo, está generando demasiada crisis, y creo que eso también en algún momento, él lo pensaba, porque él, había una frase, no sé si la decía quién la creó, pero era turismo de todos, ganancia de pocos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es importante también pensarlo y repensarlo ahora, y creo que el, el 20 de agosto de este año va a ser importante recordar todo ese trabajo, y darle fuerza, ¿no? A que su obra sea más conocida, quizás es conocida, ¿no? Es Pero más muy difundida de conocida. lo que él era más como humano, ¿no? Como Sí, persona, no esa solamente más como, su intimidad que nos gustaría. exacto, él, otra faceta es la que da testimonio Mariana, el del amigo, ¿no? El del incondicional y el de comprarse pleitos. Él era una persona que cuando decía que algo no estaba bien, lo sostenía, y pues le costara lo que le costara, él sostenía su posición, y la sostenía no por capricho, sino con evidencias, con razones, con su propia forma de ser y de plantear las cosas, ¿no? Eh, Javier, a mí me gustaría conocer desde tu perspectiva eh, al ser humano con el que compartiste muchas actividades, y, y terminaste editando la obra, el compendio de su obra. ¿Qué nos dices del autor de esas obras? Bueno, lo que extraño es su sentido del humor, ¿no? Su habilidad para hacer observaciones en el momento más inesperado, ¿no? Eh, Pueden ser muy irónicas, pueden ser chistosas, pero tiene una habilidad para escoger momentos así, estaba observando siempre calladito y de repente te soltaba una, entonces decías, Dios mío, ¿no? Como si caía acá. La segunda cosa que me llamaba la atención era la habilidad para explicar, ¿no? Como podía coger cualquier cosa y empezaba a hablarlo, hablarlo, y a medida que le hablaba, iba creciendo el tema, y cómo hilvanaba sin perder jamás el hilo, ¿no? Ese es un don que pocos tienen. Eh, qué sé yo, tal vez lo que había que rescatar es su compromiso con su tierra, ¿no? Y con su trabajo. Hay una historia que siempre menciono porque creo que lo pinta el cuerpo entero. Cuando regresa de Estados Unidos a hacer un postdoctoral grant, él regresó con unas botas hermosas y se fue al campo. Me dan unas botas así espectaculares. Yo nunca las vi, pero me han hablado, siempre me hablan de las famosas botas. Como son de 75 por ahí. Se va al campo y se encuentra con un oficiante andino, un oficiante religioso, con una mesa. Y en la mesa, con unos ingredientes, había un feto de llama, si mal no recuerdo. Y entonces él quiso, dijo, ¿qué quieres por esto? Y el oficiante no quería, pues, dinero, no, esto no, no quería nada. Dijo, ¿qué quieres que te dé a cambio de eso? Dijo, tus botas. Y le dio las botas, ¿no? Eh, ese tipo de compromiso tenía. Y es tal vez lo que más me queda a mí. Cuando todos estaban yendo del país, cuando todos desesperadamente se subían al primer avión para irse, ¿no? Él se quedó en su tierra. Nunca quiso irse. Tuvo ofertas y jamás las aceptó. Se fue de visitas cortas, sí, ¿no? Un postdoctoral, es una conferencia, visiting scholar, y ahí no pasó. Jamás quise dejar al Cusco, ¿no? Y ese era el gran compromiso que tenía. Entonces,
para mí esa es una cosa impresionante, ¿no? Conozco muy pocas personas que habrían hecho algo semejante, ¿no? Porque además eso lo obligó a enfrentar muchos retos en condiciones mucho más duras que había podido enfrentar a otros lados. Muchos proyectos que tuvo quedaron truncos por falta de recursos, de haber si otro lugar había podido realizarlos. Pero él prefirió quedarse en su tierra y compartir con su tierra, con su gente, y dedicarse a formar alumnos, ¿no? Eso para mí es impresionante. Bien, yo creo que el libro y esta conversación nos va a permitir seguir conversando y teniendo presente a Jorge Flores Ochoa. Este libro que una vez más, Mariana, me gustaría que lo muestres, o Javier, cualquiera de los dos. Son dos ejemplares, pero Son me dos es un poco tomos, difícil. claro que sí. Ya, Y muestro solo Javier, uno, pero son dos. ¿tú podrías decir el nombre de la publicación? ¿Perdón? El nombre de la publicación. Una vida en los Andes. Una vida en los Andes son en 2 tomos las obras completas de Jorge Flores Ochoa, que aún por la pandemia muchos no podemos tener en las manos, pero que seguramente en algún momento pasará. ¿Dónde se está vendiendo o cómo se está distribuyendo esta? Ustedes saben, como editores, Javier, tú, Mariana, Eli, tal vez. El otro día justo averigüé porque hay varias personas que quieren adquirir el libro y lo van a hacer por tienda virtual, pero como todavía ellos no están regresando del trabajo remoto, eso va a demorar y apenas esté ya todo, la logística nos van a comunicar para poder avisar, pero no está todavía a la venta, A la venta. Por desgraciadamente. tanto, no nos queda sino seguir hablando de él y esperar como perita en dulce para poder tener los 2 tomos y agradecerles a Mariana, a Elvi y a Javier habernos permitido esta noche una vez más estar con Jorge Flores Ochoa, recordando sus travesías, su obra, su amistad, su cariño y su compromiso por el Cusco, compromiso que debemos honrar todos cumpliendo nuestro trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Les agradezco a los 3, Mariana. Permíteme decir un último puntito que quiero Con mucho gusto. complementar y agradecerle a Eldi su deseo como su hija de mantener la biblioteca unida de Jorge. ¿Ya? Y yo quisiera aquí destacar algo que es valiosísimo en la biblioteca, porque libros cualquiera, se hacen 1000 ejemplares y es fácil conseguir, no es difícil, ¿ya? Pero la folletería, el pequeña publicación que hay en un pueblito perdido por ahí, que Jorge recoge, compra por supuesto, paga lo que hay que hacer y se la lleva y la reúne en su casa. Y eso es valiosísimo. Y otra mirada que él tiene que recordarlo muy bien es su padre lector de periódico. ¿Ya? Y yo, como te digo, he disfrutado, gozado, me he enriquecido con la hospitalidad de la familia Flores Nájar y me alojaba en un cuarto, en un dormitorio que tenía su buen estante de Jorge y sobre todo sus recortes periodísticos. Ahí está registrado algún tema que compartíamos con Jorge muy bien y son los robos sacrílegos, algo tan importante. El visita, no deje que dejó hacer la biblioteca de tu papá, que de ahí, en una biblioteca, ¿qué leía un ser humano? ¿Qué le gustaba? Y te digo, esta folletería de Jorge, que alguien no le va a dar, ay, eso está publicado. No, está un pensamiento de alguien, ¿ya? Está, digamos, especificado, está cribado, está realmente hecho a su pensamiento y a sus porqués de investigación, ¿no? Exactamente. Entonces eso es un excelente aporte de Mariana y vemos pues que la obra es
lamento decírtelo, pero tienes mucho trabajo por delante. Espero que tengas una segunda profesión y te conviertas en bibliotecóloga para poder poner en valor y dar un buen uso a ese gran aporte que es su padre a la cultura cusqueña y a la cultura andina, a la cultura peruana, ¿no? Y bueno, una vez más, ya a Mariana le agradecí y dio sus últimas palabras. Eli. Sí, yo quiero resaltar dos cosas. Aparte de, bueno, la obra y toda la trascendencia que hemos hablado, quiero resaltar siempre la importancia que le daba a la familia. Y él estos últimos años, a partir del 2012, nosotros venimos de una familia, los Flores Ochoa, que eran 8 hermanos con mi papá, y hay una descendencia muy grande, y él quiso unirnos a todos, porque como en toda familia hubieron hermanos que se fueron a Lima, entonces él ha querido unir a toda su familia y creó lo que era la floreada, nosotros le llamamos la floreada, y es un espacio donde compartimos y nos sentimos hermanos, y creo que ahí también ellos, los nietos, los bisnietos, le han dado un cariño increíble a mi papá, porque era ese ser humano tan sencillo, como decía Javier, que te podía explicar todo con la sencillez más grande. Y quiero también resaltar esa parte de mi padre, porque creo que es importante. Y para acabar y agradecerte por este espacio, quiero leer un parrafito también a raíz de lo que dijo Javier, ¿no? Él escribe así: en fin, como alguien que eligió quedarse en su pueblo, estoy consciente que pago el precio de ser provinciano. Todo hubiera sido más fácil de haber tomado otro camino. No me arrepiento de mi decisión, la asumo. Reitero, el precio de tener el placer y honor de vivir como uno más del pueblo. Seguiré siempre el provinciano que sueña con la vigencia de las naciones quechua y aymara. Gracias, Pati. Lindo. Javier. Yo no tengo mucho que decir, solo que lean el libro. Apenas se ponga a la venta, lo haremos con mucho gusto. Y por supuesto cuentan con este portal para decir cuándo está a la venta y poder y cuáles son los canales para poder difundir las obras completas de Jorge Flores Ochoa. Ha sido un placer esta conversación humana, cálida, tan entrañable, por lo que les agradezco especialmente y mando especiales saludos a Yemira, gran mujer, y a todos tus hermanos. Eli, un gusto conocerte, Javier, y Mariana, estaremos conversando en cualquier momento, igual con él. Muy buenas noches y muchas gracias por esta linda conversación. Buenas noches, gracias. Gracias.